Y ahora vamos a México, donde la libertad de expresión vive uno de sus momentos más delicados. Jóvenes manifestantes, opositores y voces críticas han sido blanco de hostigamiento, persecución y violencia política. Incluso organismos internacionales ya están observando con preocupación lo que ocurre en el país. Integrantes de la oposición han llevado estos casos hasta Washington. Y ahora se solicita formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visite México para documentar estas violaciones. Y en el centro de este llamado se encuentra un caso emblemático. Vamos a hablar de él, lo recordamos de inmediato. Se trata de la diputada Laura Álvarez. Ella es víctima de violencia política de género. Hoy su testimonio se vuelve clave para evidenciar lo que está pasando ahí en México con el tema de la libertad de expresión, con el tema de los jóvenes manifestantes, los opositores al gobierno, las voces críticas que están denunciando no solamente el hostigamiento y la persecución, sino la violencia política. Esto se ha radicalizado en las últimas semanas, en los últimos meses hemos sido testigos de cómo hay enfrentamientos, cómo se están utilizando aparatos del Estado para hacer esta persecución y esta violencia política a los opositores, y por eso se está buscando que los organismos internacionales que ya están teniendo el panorama de lo que sucede en México vayan directamente hasta la fuente, hasta el origen y comprueben y lleven estos casos a Washington, concretamente y formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que pueda documentar si hay o no estas violaciones. Y le damos justo la bienvenida a Laura Álvarez, diputada del Partido de Acción Nacional en México. Diputada Álvarez, gracias por estar aquí en la tarde de NTN 24, bienvenida. Muchísimas gracias, Jesús. Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Muchas gracias por la gran oportunidad. Gracias a usted por acompañarnos, por estar en nuestro Centro Internacional de Noticias NTN 24 en Washington. Quisiera ampliar un poco toda esta denuncia de lo que está sucediendo con la oposición en México. Empecemos dando un poco de contexto para la teleaudiencia. La escuchamos, diputada. Claro que sí. Bueno, pues yo soy diputada local en la Ciudad de México, soy del Partido Acción Nacional y desde hace varios meses he sufrido de violencia política de género por dos diputados del partido mayoritario en la ciudad y por supuesto que hice ya en las instancias locales las denuncias correspondientes. Cabe mencionar que han sido sancionados y he hecholes recomendaciones por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y pues no han hecho caso omiso a estas recomendaciones estos dos diputados. Entonces para mí es importante alzar la voz a nivel nacional y a nivel internacional porque no soy la única mujer que seguramente está pasando esto. Entonces la libertad de expresión, los derechos humanos deben ser valorados y deben de ser reconocidos como personas en mi país. Diputada, concretamente, el caso suyo, víctima de violencia política de género, ¿qué pasó y en qué instancia está la acción jurídica, la acción judicial que usted está emprendiendo? Claro, mira, minimizan mi labor política partidista, minimizan mi trabajo legislativo por mi relación conyugal. Entonces, a través de redes de comunicación, medios de comunicación y redes sociales exponen y minimizan mi trabajo político en la ciudad. ¿Dónde están las instancias y dónde está la queja? En el Instituto Electoral de la Ciudad de México y en la FEPADE, que es un organismo donde también atienden las denuncias electorales del país. Diputada, es una fiscalía de delitos electorales. Exactamente. Ahora bien, se está solicitando formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que haga una visita creo que ellos llaman visita in situ, para poder comprobar, documentar todo este tipo de violaciones. No solamente su caso, sino otro tipo de violaciones, otro tipo de acciones que se están llevando en México, concretamente contra sectores de la oposición. ¿Esto es así? ¿Se va a acudir a la CIDH? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer?
Sí, bueno, pues metimos hoy esta petición de visita, de acción por parte de este organismo y estamos esperando que sea a la brevedad. Es algo importante para mí y todas las mujeres que nos dedicamos a la política en México, que se respeten los derechos humanos. Estamos en espera de. Diputada. Confío en esta organización, por supuesto. De acuerdo. Ahora, le voy a poner, o mejor, tengamos presente algo que ha estado sucediendo en las últimas semanas, en los últimos meses, con jóvenes. Hemos visto a jóvenes mexicanos salir a protestar. Y las imágenes han trascendido en medios internacionales, no solamente al interior en México, sino medios internacionales, cubriendo también cómo los están enfrentando. Estos jóvenes mexicanos, ¿usted ha tenido oportunidad de acercarse con ellos? ¿Qué grupo representan? ¿Qué los mueve? ¿Cuál es la inconformidad que tienen? Claro, sí, mira, para empezar son jóvenes y los jóvenes tienen el derecho a expresión. No pertenecen a alguna organización, un grupo político en específico. Son jóvenes libres y lo que estaban buscando es la libertad de expresión, la libertad de poder exigir un México en paz, un México sin violencia, un México sin narco. Y lo que tuvimos fueron murallas, fueron golpeteos y fueron juicios políticos a jóvenes que solamente fueron pacíficamente a expresar su voluntad. Ese es un problema que Jesús, que está pasando en México y que hoy a la voz más importante de liderazgo y de futuro se está callando. Le pregunto también por los medios de comunicación. No sé si esté pasando, y quisiera ahondar un poco en eso, por su experiencia, por lo que le hayan compartido quizás sectores afines al Partido de Acción Nacional, que es al cual usted pertenece. ¿Hay en este momento también hostigamiento, persecución y violencia hacia los medios de comunicación en México o todavía no se da ese escenario? Mira, es un escenario muy ambiguo, pero sí creo que los medios de comunicación comunican en su mayoría lo que el gobierno y el partido en el poder les pasa, les informa. Estamos en un momento crítico para México porque la libertad de expresión se está cooptando. Abren carpetas de investigación por las fiscalías, pero no solamente a políticos, también a empresarios, pero seguramente también a medios de comunicación. No lo puedo afirmar porque no lo dicen, pero sí están siendo más ahorillados a que esto pase, a que solamente se informe lo que dice el gobierno y que sea un tema totalitario y de que sea profundamente lamentable para la democracia y la libertad de México. México ha sido un país libre, soberano, en donde se abrió la libre expresión con nuestros gobiernos del PAN. Hoy lamentablemente estamos regresando a un México autoritario, a un México sin voz. Y eso lo vimos con nuestros jóvenes hace un par de semanas. Le pregunto por otro tema que también tiene trascendencia en la región y cuando uno revisa la prensa, los titulares de la prensa en México se encuentra con casos de feminicidio. Han aumentado, está en niveles más altos de lo que se ha tenido en otros años. Sí, totalmente, Jesús. Es lamentable que hoy las mujeres tengan que ser víctimas de violencia, como tú bien comentas, de feminicidios, y hoy las madres buscadoras no tienen voz, no tienen eco. Ser mujer en México ya es muy peligroso, no se cuida a la familia, no se cuida al futuro de este país. Ha crecido el feminicidio completamente, no hay investigaciones claras y las madres buscadoras tienen que salir a buscar a sus hijas o a sus hijos. Es lamentable el tema de seguridad que está pasando en México y cada vez más en todo el país. Había lugares, estados seguros. La mayor parte hoy tenemos un gobierno que protege más a los delincuentes que a sus propios ciudadanos. Y la paradoja ahí, diputada, la gran paradoja es que tienen presidente mujer y que parte del discurso que la llevó Así es. a estar en la presidencia es por las mujeres y abanderada por las mujeres. Sí, te platico, no puedes tú abanderar a una mujer o no puedes decir que llegaron todas las mujeres en México cuando el sistema de educación
cada vez está peor. No puedes tú decir que llegan las mujeres cuando la capacidad de empleo no existe. No puedes tú decir cuando un sector salud está cada vez más colapsado y cuando no hay medicamentos. Las mujeres llegamos en diferentes roles. Las mujeres necesitan este tipo de apoyos y este tipo de servicios. Hoy México, y lo vimos hace unos días, tenemos un problema de desabastecimiento y por supuesto que hoy que se está discutiendo el presupuesto 2026 no está contemplado porque no les interesa. Entonces no puedes decir que llegaron todas las mujeres. Claro. Las mujeres llegan con una presidenta cuando se atienden las necesidades familiares, claro, en lo general. Claro, no claro. solamente en violencia, en servicios, educación, salud. Claro que sí. Ahora, el otro episodio también que ha llamado la atención en los últimos meses o en las últimas semanas tiene que ver con Michoacán. Disparada la violencia también en Michoacán, el tema del alcalde de Uruapan, muy complejo en esa zona del país y que también tiene eco en otras partes del mismo. ¿Sabes qué? Sí, lamentablemente este hecho no es aislado, no es el primero que pasa. Llevamos un aproximado entre 10, 15 presidentes municipales que han sido ejecutados por el crimen organizado. Esta persona pidió ayuda a la presidencia de la República, ayuda que nunca llegó o si llegó no fue la suficiente. Cuando eres presidente municipal, alcalde, necesitas trabajar de fuerza y de la mano con tu presidente, con tu fuerza estatal y tu fuerza en el gobierno federal. Lamentablemente hoy este suceso nos conmovió a miles, pero es un claro ejemplo de lo que está pasando en México. Necesitamos un país con una justicia clara, con un cuidado en las familias y, por supuesto, combatir lo que sabemos, es el narco, es la seguridad. Sí, y ya para finalizar y entrando en la recta final de esta entrevista, diputada, volviendo al tema de los jóvenes, quizás lo que no solamente en México, sino en muchas partes del mundo reclaman los jóvenes son oportunidades. Y creo yo que de parte del gobierno, de parte de las entidades estatales, gubernamentales, deben tener esa posibilidad de abrirle las puertas a los jóvenes y poder brindarles oportunidad. Porque con una oportunidad van a cambiar mucho las cosas en México para esos jóvenes que hoy están perdidos quizás y no tienen un rumbo claro. Así es, Jesús. México deberá de ser y regresar a ser un país con las oportunidades en el mundo. Tenemos que ser competitivos. Hoy los jóvenes necesitan tecnología, necesitan educación, necesitan empleo. Con este riesgo país que tenemos, es una gran problemática el que inversión extranjera pueda llegar a México y ofertar oportunidades. Necesitamos un México seguro para que nuestros jóvenes regresen a casa. Necesitamos un México limpio y sano para que los jóvenes crezcan sanos, sin adicciones, sin narcotráfico. Estamos presenciando cosas que no habíamos tenido en México. Hoy los jóvenes no se sienten protegidos y, por supuesto, no están respaldados por un gobierno. Hoy el gobierno de México calla a los jóvenes. Hoy el gobierno de México agrede a los jóvenes. Muy bien, es Laura Álvarez, diputada del Partido de Acción Nacional. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por estar en nuestro Centro Internacional de Noticias en Washington, por visitar Washington en nuestro Centro Internacional y le agradecemos por el tiempo aquí en la tarde de NTN 24. Muy amable, diputada. Al contrario, Jesús, muchísimas gracias, mucho éxito y gracias por la oportunidad de comentarles lo que está pasando en mi país.